Ahí pues, protagonistas 24, Michelle Bachelet, la presidenta que asumió este 11 de marzo y finalmente hay expectativas de un nuevo gobierno, el segundo ciclo de Michelle Bachelet. Vamos a conversar con nuestro invitado, Felipe Vergara, doctor en comunicaciones, además académico de la Universidad Andrés Bello. Felipe, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Hola, Felipe, ¿qué tal? Hola. Felipe, bueno, decíamos las expectativas en primer término. ¿Por qué? Porque es una presidenta que no solamente llega en una segunda etapa, sino que además genera expectativas de lo que no se cumplió o no se alcanzó en una primera etapa, pero también por la alta popularidad con la que llega a asumir el gobierno. Bueno, ella tiene esta popularidad que arrastra por bastantes años ya, no solo en el término de su gobierno, sino como lo vimos en la nota, también estando fuera en ONU Mujeres, ella logró mantener este nivel de aprobación y popularidad muy fuerte. Hoy día vuelve al gobierno con las expectativas muy amplias y con una sensación térmica en la población de que ella va a poder cumplir con bastante de las medidas y bastante de los requerimientos que hoy día la ciudadanía tiene. De ahí es uno de los grandes desafíos que tiene este gobierno, son no solo estas 50 medidas que ha planteado, sino que concentrar estas 50 medidas en tres temas fundamentales: la reforma tributaria. Con la reforma tributaria tenemos paso a la reforma de la educación, las platas salen de las arcas tributarias, y con eso, con una mejora de la educación y una gratuidad de la educación, entonces entramos también en paralelo en la reforma constitucional que este país también requiere. Es un programa ambicioso desde la campaña, justamente Michelle Bachelet lo decía, sus colaboradores también, con reformas estructurales que van a ser bastante difíciles de llevar a cabo en el sentido de la discusión, no solamente en el Congreso, sino también con los distintos actores, para qué decir la educación y reforma tributaria. Felipe, la actitud con que llega el nuevo gobierno es a primera hora, el primer día, ponerse a trabajar, y de hecho lo primero que hacen es anunciar una medida de corte social, el bono marzo. ¿Es una forma de comenzar que se podría mantener, o más bien es para mostrar que llegan con todo? A mí me parece que realmente acá hay un tema de parecerlo. 7:30 de la mañana, primer gabinete, vienen con todo, pero también hay un trasfondo bastante fuerte de la convicción que el actual gobierno tiene de que estas reformas se van a poder llevar a cabo. Teniendo claro, y ese mismo se dice del gobierno, que hay poco tiempo. Es muy poco tiempo, claro. Y posiblemente la gran deuda que va a haber no es por no hacer las reformas, sino porque no se van a lograr terminar en este periodo. O sea, de partida una reforma tributaria no es algo que es de buenas a primeras, y que se aplican los impuestos a las empresas de una manera taxativa en 2 meses están aplicados, sino que son de manera paulatina. Y por lo mismo los recursos para educación también van a ser paulatinos, y no se va a lograr la gratuidad en este gobierno. Es algo que hay que asumir y que hay que tener una realidad. A eso también quería ir, Felipe. ¿Qué tan arriesgado es tener tantas expectativas? ¿Qué tan arriesgado es tener estas metas tan claras pero que no se vayan cumpliendo por distintos motivos? A mí me parece que las metas ambiciosas es algo que se agradece en la medida en que sean alcanzables. Cuando no son alcanzables, aunque cueste, la desmotivación es mayor, y eso puede traerle un descrédito bastante fuerte a este gobierno. Yo creo que el problema que ha tenido el actual gobierno, que quizás no lo logró transmitir eficientemente en su campaña, es que se van a hacer las reformas, pero que estas no son inmediatas. La ciudadanía hoy día, por características, por la inmediatez, por la globalización, todo es para ayer. Todo es urgente y todo es extremadamente importante. Y hay cosas que para que se hagan bien no pueden ser urgentes. Tuvimos una reforma tributaria en el gobierno de Piñera, que fue una reforma bastante debilucha. O sea, un ajuste. Claro, un ajuste, un 2%, claro. Que realmente el 2% ya lo habíamos sacado para la reconstrucción. Entonces, se generó la sensación de que la verdad es que esta reforma no había avanzado en nada. Hoy día queremos hacer una reforma que realmente signifique los recursos millonarios que se necesitan en el Estado para la educación. Y eso la gente lo quiere hoy,
lo quiere inmediato. Y la educación gratuita también. Por eso digo, qué tan arriesgado es cuando estamos a puertas de una marcha el próximo 22, la marcha de todas las marchas. La mandataria también se le consulta respecto a eso y dice que podría ser un gesto de apoyo, lo que molesta a los estudiantes. Entonces los estudiantes no lo quieren ahora, vienen del 2006 pidiendo algo que si no se cumple ahora, una educación gratuita, ¿cuándo? Claro, es la gran demanda. Asumo yo que esto de aquí a un par de años recién vamos a tener algo de gratuidad en 3 de los 5 quintiles de la población chilena, pero el estudiantado viene pidiendo esto desde su propio gobierno, desde el gobierno anterior de Michelle Bachelet. Y si no se logra transmitir que las cosas para que se hagan bien tienen que ser de manera pausada y paulatina, la verdad es que la sensación se va a transmitir y se va a crear en las calles, y la población va a pedir cabezas de ministro de Educación. Ya hemos visto cómo han rodado muchas, porque las cosas no han logrado pasarse de manera inmediata, y no son inmediatas. Tú hablabas del gobierno anterior, que es una frase que desde la llegada de Sebastián Piñera a la moneda tomó más fuerza. Siempre hablar del gobierno anterior por problemas, por deficiencias, por desafíos que quedaron pendientes, ahora también está resonando nuevamente. ¿Es una justificación que toma fuerza y que puede ser un beneficio o a la vez un riesgo para la administración de Bachelet? Cuando uno empieza ya a analizar, hoy día hay un artículo bastante simpático sobre las piñericosas en la BBC, la verdad es que uno empieza a hacer un poco de retrospección, y creo que lo que está haciendo el gobierno podría llegar a ser bastante entendible. No se caracterizan los gobiernos por echar la culpa al gobierno anterior. Sin embargo, acá hay temas que son hechos de la causa. La economía que recibe este gobierno no es la economía que vivió el periodo de auge del gobierno de Piñera. O sea, venimos con una inflación que fue superior a la esperada, y venimos también con una caída fuerte del ingreso nacional, y eso es algo que se viene con una trayectoria de 3 o 4 meses. O sea, este gobierno recibe con un ingreso país menor a como lo recibió Piñera en el último trimestre. Pero con otras cifras que han mostrado una recuperación en términos de empleo, por ejemplo, que está a niveles bajos históricos. Claro, de todas maneras. Y hay hechos que hay que destacar del gobierno del presidente Piñera, y es la mejora considerable que tuvo el empleo en cantidad de empleados. Entonces se critica la calidad. Claro, sin embargo, creo que el desafío para este gobierno, Piñera ya logró el concepto de pleno empleo. Este gobierno tiene el desafío de que ese pleno empleo sea con sueldos de calidad, y ya vemos que la primera demanda de la CUT es que quiera un ingreso mínimo de 250.000 pesos. O sea, ya también entramos ahí a otro frente que es bastante complejo, que es el tema del empleo y la calidad del empleo y las rentas del empleo y las mejoras laborales que se están exigiendo y que son parte también de las medidas de Bachelet. ¿Qué pasa con las nominaciones y los errores en los distintos cargos? Te lo pregunto porque ya el más reciente es la gobernadora de Chiloé, por ejemplo, que aparece con una ficha de protección social como indigente. Han habido también otras en otros cargos. Los cargos se han hecho a veces viernes por la tarde, comunicacionalmente. Tú eres doctor en comunicaciones. Viernes en la noche, se han hecho a veces mediante comunicado, empezar a avisar cada uno, ya sea para los medios o para quien quiera empezar a averiguar cómo se explican estos errores. Es normal porque pasó también en el gobierno anterior y de Sebastián Piñera, y también en el anterior. Eso, cómo evitar acceder a información que a veces es tan básica, no tener la mano. No ha sido muy eficiente la forma en que han transmitido las nominaciones. Eso por un lado. Pero eso es a propósito, ¿no? De hacerlo bien por la noche, mediante... Claro, han buscado que esto pase en muchos aspectos, en muchos momentos desapercibido. Y vemos directores de servicio, como el director de la Corfo, por ejemplo, que lo nombran siendo un cargo tan importante, y de repente al día siguiente nos enteran en el diario de que lo habían nombrado. O sea, y hay otros que se han demorado demasiado, y cuando uno se demora, la generación de expectativas es mayor. Entonces dice, van a traer a alguien, pero realmente power a este cargo, y resulta que traen algunos personajes que no tienen la altura para lo que uno está buscando a nivel de subsecretario. ¿Qué pasa ahí cuando se intentó decir que ojalá no volviese a pasar y cometer estos errores? ¿Qué está fallando? A mí me parece que es una responsabilidad compartida. Por un lado, el gobierno no hace un estudio acucioso de los candidatos,
Y entiendo que la verdad el trabajo que están haciendo ahí es súper acucioso. O sea, Aleu en este caso como su secretario del Interior, en lo que son las gobernaciones, en lo que son las seremías, está haciendo un trabajo de excelencia. Sin embargo, son muchos los cargos que hay, y es ahí donde uno debería reclamarle y exigirle a los partidos políticos que llenan parte importante de estas vacantes, que sean muy responsables en la entrega de los nombres, y que esto no sea un tema de amiguismo, sino sea un tema de competencia. Y eso requiere un estudio y un análisis profundo de quienes están presentando, más allá de las afinidades sectoriales o políticas que hay. O sea, vemos a ministros que tienen una afinidad especial y particular con uno y recomiendan otros, me atrevo a decir, quizás me agrego anuncia, como dice Gómez, y recomienda a un radical como subsecretario, y el radical le había tocado el traste a una niña. O sea, son cosas que están ahí, hasta el mismo designado, yo creo que... Habiendo otros candidatos también radicales, de mejores competencias, empiezan a velar aquí y a primar las afinidades dentro de los mismos partidos. Y lo que pasa también, Felipe, es que en algún minuto los partidos hicieron, de la nueva mayoría, como un mea culpa leve, señalando que faltó algo de estar revisando mal los antecedentes, pero con la justificación de que finalmente el que es puesto en la nómina tiene que también tener la probidad de mostrar todas las cartas del mismo. O sea que finalmente la gran responsabilidad la tenían los designados. Claro, ellos mismos. Cuando uno trabaja en un proceso de reclutamiento y selección, extrapolando esto al mundo empresarial, te llegan 3 candidatos que te hace un headhunter. Aquí los headhunters son los partidos políticos, y cada uno tiene que entregar sus pergaminos de una manera extremadamente transparente y sincera. Hoy día, a diferencia de los gobiernos pasados, y no una justificación para este gobierno, está todo en la red. O sea, es que por eso te digo, Felipe, o sea, hay información que es tan básica, hasta googleándola se encuentra el subsecretario, o sea, o Alex o al que fuera designado, que tenía algún antecedente penal. Claro. Y por eso. O sea, lo que antes era fácil de ocultar, porque no aparecía en ninguna parte, es algo que empezaras a buscar con demasiada curiosidad, hoy día es público. Está a servicio de todo, hasta el Poder Judicial tiene unas páginas web en que tú pones nombre y te dicen los juicios en que estás. Claro, o Transparencia, donde aparecía el sueldo de esta designada gobernadora, que ganaba más de $1 millón y estaba en una ficha de protección social. Claro. Entonces son los abusos de esta pillería, esta ganancia pequeña, que la verdad es que molesta mucho, daña mucho la imagen de un gobierno, porque un gobernador es un personaje dentro de un sinfín de gobernadores. O sea, hay una gran cantidad, pero basta que uno sea el débil, uno esté caído, para que el resto de las gobernaciones estén mal elegidas. Entonces el gobierno cae en esta situación de descrédito, asumiendo entonces que todas las nominaciones tienen ciertas yayas. No es así, pero un elemento malo rebota y es parte de la imagen que genera para todo el sector público en este caso. Y el problema también es que en algún minuto se decía, oiga, pero si este gobierno llega con la experiencia de haber gobernado 4 años, entonces no debería ser tan difícil. Obviamente ahí uno tiene que ponerse los zapatos, porque claramente hay una designación que debe ser bastante complicada y a veces tortuosa. Y buscar a tanta gente. Claro, tienen que empezar a limpiar, a mover en realidad a todos aquellos cargos de confianza que cuando eran gobierno de continuidad, los cargos de confianza o se mantienen o se mueven de un ministerio a otro, de una gobernación a otra, pero ahora son prácticamente todos nuevos. Por ejemplo, una buena imagen del gobierno es mantener el logo del gobierno anterior. Eso sí, es bien interesante mantener esto. Decía ayer el vocero de gobierno que era una muestra de austeridad, pero también un gobierno, el Estado de Chile es permanente. ¿Eso pudiese marcar un precedente? Sí, creo que hay una transmisión, por un lado, de una política de Estado. Cuando tenemos logos distintos, y uno va a una embajada fuera de Chile y ves 4 o 5 logos distintos. No nos olvidemos que el gobierno pasado tuvo 2 logos en 9 meses. Entonces, que lo mantengan es por lo menos una imagen país sólida y contundente. Y entonces asumimos que no es una imagen de un gobierno en particular,
sino que es una imagen de Estado, y a eso va asociado el tema de la autoridad. Lo decía en cifras de millones de pesos y millones de dólares, dependiendo lo que haya que modificar. Lo que está claro es que hoy día las arcas no están para estar destinándole recursos a temas que son más bien suntuarios. ¿Qué pasó con algunos nombres que podrían haber estado en el gobierno, como Camilo Escalona, que lo abordó con las entrevistas que hizo en distintos canales con Mónica Pérez? Dice la presidenta Bachelet que no se vetó a nadie, pero ¿se esperaba un Camilo Escalona, un emblemático del Partido Socialista, muy cercano a ella, o es un escalonismo que permanece ahí con nombres que son de la misma corriente de él? A mí me parece que hay otros nombres que quedaron fuera de... Más allá de Camilo Escalona. Más allá de Camilo Escalona. Él era un personaje muy importante, y es un personaje muy importante en la política. Se le va a echar de menos, sinceramente, en el Senado. Sinceramente. Creo que llegan otros, llega Rabindranath Quintero, por ejemplo, quien tuvo una semi preprimaria con Escalona, y llega muy fuerte a todo el tema de la regionalización. Bien, con rostros nuevos también al Senado es importante. Yo creo que Escalona, iban a ser tantas las críticas que le iban a llegar por asumir un cargo en el gabinete que se optó por marginarlo. ¿O más para protegerlo, dices tú? Para proteger al gobierno en sí, más que a él, porque él tiene ya el cuero bastante curtido para sí, porque algunos decían que era como hasta proteger un poco el protagonismo de la propia presidenta, porque la presencia de Camilo Escalona es muy fuerte. Es fuerte, pero habría sido un excelente, en buenos términos, guardaespaldas de la presidenta. O sea, una persona con un lenguaje fluido, con un dominio de los temas, que podría haber sido bastante controlador de los disparos que vaya recibiendo la presidenta por distintos francos propios de sus mismas reformas. Vidal para vocero. Un desafío importante para el gobierno, que tiene la experiencia, que tiene equipos que ha ido formando, con algunos otros problemas, pero claramente todos los por derecho con lo más importante, por supuesto, que van a estar ahí en la palestra. Felipe, muchas gracias por este análisis. Encantado. Gracias, Felipe, por haber venido. Y nosotros nos vamos a una pausa, ¿no? Nos vamos a una pausa. Una pausa con semana 24. Sí, inmediato. Cuídate.